¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Energía 21. Mi nombre es Fernando Pearson y tengo hoy la enorme responsabilidad de reemplazar a María Elena Aymar. Hoy el tema que nos ocupa es el fracking, que divide las opiniones en general dentro de todos los argentinos. Para empezar a desmenuzar este asunto, hemos elegido a dos personas, Félix Herrero y Alejandro Bogart. Pero antes, como siempre, vemos quiénes hacen posible este programa. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. ¿Podría definirme el fracking exactamente qué significa y cómo funciona? Y el fracking es una fractura hidráulica, ese es su nombre que corresponde y es el nombre propio, hidrofracking. Es romper pizarra, roca, con la presión a través de un cóctel en que va agua más areniscas o cerámicas producidas en la industria, más, esto sí, un peligrosísimo cóctel de productos químicos, de 4 o 5 químicos. Y esto es el fracking. ¿Por qué cuando vemos los gráficos que representan al fracking, vemos que los pozos tienen como una forma de L, primero vertical y luego horizontal? ¿Es para poder fracturar la piedra en forma horizontal? Y claro, porque el pozo, para llegar a los 2.500 metros, 3.000 metros, donde está la piedra, la roca está, donde está encerrado el gas y el petróleo, está a esta altura, entonces hay que llegar a 2.500 metros. ¿Es la roca madre o roca impermeable? Y la roca madre es una roca que continúa, es no es un yacimiento encerrado. Entonces hay que perseguir la roca madre. Entonces a partir de ahí salen 6 o 7 cañerías horizontales de 300, 500 a 800 metros de largo. Y el componente, digamos, con el agua fracturan, con presión de agua fracturan, ¿correcto? Con la presión del agua, la presión fractura, la arena mantiene la grieta abierta. Primero hay una pequeña explosión de un gas que rompe piedras, pequeñísima explosión controlada, así se llama en inglés. Y ahí es donde hay que entrar para romper con una altísima presión, y la arena ayuda a esto, y obviamente el cóctel de productos químicos peligrosos y cancerígenos sirven para disolver el gas y el petróleo que está instalado ahí. ¿La tecnología está lo suficientemente avanzada como para absorber todo el hidrocarburo que se encuentra allí? No, imposible. En el convencional, con la extracción primaria se alcanzaba un 20%, 21%. Con la secundaria y la terciaria, es decir, con gas, agua y solventes, hoy día se llega a 35, etcétera, etcétera. Hay un porcentaje de la convencional que es inabsorbible. Lo mismo pasa con la no convencional. ¿Y qué pasa con eso que no se puede extraer? Y lo que no se extrae se escapa porque estaba encerrado. Es como alguien liberado de la cárcel. Yo estaba encerrado, me dieron la libertad, ¿y qué hago? Camino, porque el gas y el petróleo son grandes visitadores, corren, tienen una concesión turística, ir a buscar. Entonces se meten en los cursos de aguas subterráneas, se meten en las grietas y salen hasta la superficie. Ahí es donde se producen accidentes muy grandes. Hay ejemplos, ¿no? De accidentes. Hay ejemplos, Anticoque en Estados Unidos, otras poblaciones, y mueven las placas tectónicas, y esto produce movimientos sísmicos. Y si nos enfocamos aquí en Vaca Muerta, que es donde supuestamente se va a comenzar con esta técnica,
¿Ese lugar es un lugar de tierras sísmicas, por ejemplo? Bueno, Digo, a lo mejor estos movimientos toda la podrían... zona cordillerana tiene una concepción sísmica. Ujú. Hasta ahora, la meseta neuquina es despoblada, hay poblaciones de nuestros hermanos aborígenes, pero hay poca población, pero ya ha habido problemas de salud, de cáncer, etcétera, etcétera. Las mediciones de sismo no lo tenemos, Claro. qué sé yo, la costumbre de otros países es dar e informarla. Uno va a Inglaterra, en Lancashire, hay movimientos de 3,9 en la escala de Richter. Eso está registrado, pues se registra hace 200 años, todos los días. Donde no había ninguna registración o movimiento, hoy lo hay. Uno va a Estados Unidos y pasa lo mismo, en Pensilvania. Acá no nos informan sobre el movimiento sísmico en la provincia de Neuquén. ¿Y el fracking podría influir en eso? Está comprobado que influye en el mundo. Correcto, Sí, correcto. sí. Si la explotación del yacimiento de Vaca Muerta fuera exitoso, ¿Argentina podría dejar de importar combustibles? Bueno, hay que ver los casos específicos y concretos. En Vaca Muerta nosotros tenemos recursos de gas natural y petróleo crudo encerrados en la piedra, en las pizarras, en las piedras madres. Pero tenemos el recurso para poder saber cuánto petróleo voy a tener, si voy a reemplazar mis importaciones, si voy a poder ser un exportador, etcétera, etcétera. Tengo que pasar del recurso a la reserva. Es decir, yo tengo un recurso, no está cuantificado, lo tengo que cuantificar, o en barriles, o en pies cúbicos de gas, etcétera, etcétera. Para lo cual tengo que hacer varios pozos en determinadas zonas muy locales, tengo que por lo menos tener 3 pozos para saber qué es lo que hay en ese pequeño sector. Esto no se ha hecho en Argentina. Y a su vez, para hacer reserva, tengo que tener el aspecto económico. Es decir, el petróleo que salga ahí, descontado los gastos que me ocurren, me permiten tener utilidad. Claro. Entonces, reserva es cuantificada y con utilidad. Bien. En Vaca Muerta no tengo conocido yo ninguna reserva. Tengo cálculos de recursos que no me dicen nada y no tengo costos porque en general, ¿qué pasó en la historia del fracking? El fracking lo descubre Mitchell en 1946-47 en Estados Unidos. Nada de moderno, entonces. Nada de moderno. ¿Es más viejo? Vaca Muerta lo descubre YPF en 1980. Hay un artículo de los geólogos de YPF en la revista mensual de gas y petróleo de YPF donde está Vaca Muerta. No se llamaba Vaca Muerta porque Vaca Muerta lleva el nombre por el dibujo de la zona donde estaría estos recursos. Bien. Es un nombre nuevo, un nombre no es de la toponimia local. Bueno, pero esos son viejos. Entonces, ¿cuándo nace realmente Estados Unidos el desarrollo del petróleo? Estados Unidos pierde su autoabastecimiento en el año 73. En el año 2000, ¿qué hace? Que ya es un importante importador de petróleo. Y da beneficios a la extracción del fracking a través de la amortización acelerada de las empresas que hacen fracking. Ese es un beneficio de fomento impositivo. Y después, en el año 2006-2007, declara libre el precio del petróleo y del gas del fracking, a diferencia del convencional. Que eso está regulado. Y esto lo desregula. Estos son los dos fenómenos que provocan el gran desarrollo norteamericano del fracking. ¿Cuáles son en la Argentina de hoy los temas más preocupantes en el aspecto energético? Hoy es el desabastecimiento. Hoy somos un país importador neto, vamos a gastar 14.000 millones de dólares en importar energía este año. Por un lado, tenemos que importar, entonces los precios nuestros son más caros porque la energía importada siempre es más cara que la energía doméstica, interna. Y tenemos cortes de gas,
cortes de energía eléctrica. Esto no solamente y no siempre en Buenos Aires, permanentemente en el interior. Es decir, se les cortan a la industria de gas para que en los hogares haya gas natural. Bueno, todo este fenómeno, que es un fenómeno que nace en la privatización, donde el Estado pierde la política de la decisión y de las inversiones, provocan estos efectos. ¿Cree que el gobierno argentino está realmente ocupándose en resolver estos problemas? El gobierno está muy preocupado. Ahora, por primera vez ha tomado conciencia del punto en que ha caído. Hace 2 o 3 años el ministro de Planificación decía, ¿qué importa que importemos gas y petróleo si lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo está por hacer Inglaterra? Lo hace Alemania en su totalidad. Claro, por ejemplo. Pero eso no sirve. Si yo tengo una ventaja comparativa con Estados Unidos, no la tengo que perder porque Estados Unidos la perdió. Bueno, entonces ahora sí han tomado conciencia. ¿Por qué? Porque le está haciendo un problema no solamente de reservas energéticas, sino de reservas monetarias. Claro. Y nosotros perdimos ese espacio por las privatizaciones. Por supuesto. Eso para es mi visión. Claro, Hay claro. otras visiones que dicen que no. Bueno, porque las privadas no tienen buenos y altos precios para reinvertir. Nosotros entendemos que no reinvierten porque las multinacionales invierten en una concepción planetaria, en el lugar que convenga más invertir. Si conviene más invertir en el Mar Caribe, van a invertir en el Mar Caribe y no en Argentina. Claro. En cambio, si no hubiera habido privatización, ¿cuál es el objetivo de una empresa estatal? Y satisfacer la demanda de su país. ¿Cuál de los modelos energéticos que se conocen deberíamos tener en la Argentina? Mirando todo el mundo, a mí me gusta mucho el modelo noruego. ¿Podría darnos detalles? Bueno, el 100% del petróleo es de la nación noruega. La principal empresa petrolera es del Estado, Statoil, hoy se llama ella Statoil, que permite que el 100% de la renta petrolera quede en el Estado noruego, en la nación noruega. Y a su vez, las rentas petroleras van al sector social, medicina gratis, hospitales gratis, universidad gratis, colegios gratis, vivienda muy fácil de conseguir para los recién casados, vivienda social, es decir, todo eso está cubierto por la renta petrolera, pero además constituye un fondo estratégico de inversión, el más grande del mundo. Supera los 700.000 millones de euros, o sea, 900.000 millones de dólares. No hay otro fondo privado de las grandes petroleras, etcétera, sea tan grande. Y ese fondo es para invertir hacia el futuro. Noruega ha elegido la política, hay 2 políticas petroleras. Uno, sacar poco y cuidar las reservas, y otro, sacar mucho y convertir las reservas petroleras en reservas monetarias. Este es el modelo noruego. Ellos sacan mucho, extraen mucho, exportan mucho, pero van creando un modelo monetario que invierte en todo el mundo. Tiene inversiones de Walmart, tiene inversiones en Estados Unidos, en Birmania, en África, en América Latina. Y que todo parte de allí, del hidrocarburo. Y todo nació en el hidrocarburo, todo es renta de hidrocarburo. Claro. O sea, es el modelo en que asegura la gestión estatal, el dominio nacional y la renta social y de largo plazo. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Muy bien, ya como lo habíamos anunciado al principio del programa, estamos con Alejandro Bodart, diputado porteño, que estuvo en Neuquén en el momento
de los incidentes y con él vamos a abordar varios temas. Primero, Alejandro, fracking, ¿sí o no y por qué? Yo creo que es un método que está demostrado que es completamente contaminante y devastador de los territorios en donde se utiliza. Prácticamente expulsa todas las poblaciones y contamina todas las napas, haciendo de que todo el lugar donde se aplique quede inutilizable para la vida humana. De hecho, todas las experiencias que ha habido internacionalmente han terminado en lo mismo. Y hay algunos países donde se ha prohibido precisamente por esto. Estados Unidos, que es el promotor, tiene estados enteros donde prácticamente no tienen agua potable y donde se abren la canilla sale cualquier cosa menos agua porque han destruido con la sed de ganancia utilizando este mecanismo, ¿no es cierto? Han filtrado todas las napas y hay una mezcla de petróleo, gas, ¿no es cierto? Y agua que hace que prácticamente el agua ya desapareciendo. Yo creo que hay un límite para todo, así como el oro no puede valer más que el agua, que es una consigna que se ha acuñado con la mega minería, el petróleo no puede valer más que la vida, ¿no es cierto?, de sectores enteras de nuestra Argentina. Lo van a utilizar en vaca muerta, bueno, van a contaminar toda la cuenca del río Limay, van a hacer que se tengan que ir de allí los pueblos originarios, es decir, las consecuencias son tremendas para el ecosistema. Yo creo que, bueno, que la naturaleza debe ser protegida porque no hay ninguna posibilidad de defender los derechos humanos sin defender los derechos de la naturaleza porque estamos relacionados íntimamente. Hay un solo mundo, hay que cuidarlo y no puede ser que por la sed de ganancia de pequeños grupos empresarios terminemos destruyendo la naturaleza. Hay que buscar métodos alternativos. Bien, ya sabemos que el fracking no es una posibilidad. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para que el país pueda seguir generando energía? No, yo creo que desde ya no es trayendo empresas como Chevron que vamos a solucionar el problema de la energía, porque acá algo que no se dice es que le vamos a facilitar las cosas a este grupo empresario, no al país. O sea, Chevron para venir acá ha pedido una serie de cláusulas, algunas secretas. Yo he presentado una denuncia penal y le he pedido a la justicia que le pida a Presidencia que libere esa acta secreta. Es secreta porque no se animan a decir lo que han firmado. Se le permite, por ejemplo, que puedan exportar petróleo. Estamos en una situación de crisis energética, necesitamos petróleo y gas y se le permite a la empresa que exporte y encima si nosotros necesitamos le vamos a tener que pagar a precios internacionales nuestro propio petróleo. Se les permite que se lleven afuera todas las ganancias. Uno acá quiere comprar $5, no lo dejan, ¿no es cierto? Pero esta gente va a poder llevarse lo que quiera. Se le permite encima que si hay algún litigio puedan ir a tribunales internacionales, ya sabemos cómo van a fallar, es decir, es algo completamente desventajoso para el país y hay otras alternativas. ¿Por qué no comerciamos con Latinoamérica? Que hay países que están mucho más avanzados que nosotros en todo lo que hace a tecnología petrolera. ¿Por qué no intercambiamos alimentos y a nosotros nos sobran los alimentos por petróleo en Latinoamérica? ¿Por qué no pensamos en la patria grande latinoamericana y hacemos un intercambio justo de recursos? ¿Por qué pensar solo el país como una isla y por lo tanto abrirle el camino a estas empresas para que nos sigan chupando la sangre y metan estos métodos tan contaminantes y perjudiciales? Hay otras alternativas si uno no piensa con la lógica precisamente solo empresarial y de la ganancia, sino si piensa de manera más integral, piensa en lo que necesitamos nosotros, en lo que necesita Latinoamérica, pero también en que es necesario proteger los bienes naturales, que son bienes de todo, no son de un grupo de vivos para que se haga la América, y que por lo tanto necesitan de determinadas condiciones para explotarlo. Nosotros tenemos una de las cuencas acuíferas más importantes del mundo, la vamos a liquidar, vamos a contaminar absolutamente todo. Cuando de acá a 50 o 60 años haya la crisis del agua, porque el agua no es renovable, ¿qué le vamos a decir a las generaciones futuras? Aparte, nosotros tenemos que pensar que la humanidad no termina con la vida de cada uno, sino que tiene que continuar. Tenemos que dejarle un mundo habitable y sustentable a las generaciones futuras. Bueno, una alternativa para la Argentina entonces podría ser no producir directamente hidrocarburos, importarlos o canjearlos por bienes que se producen en el país. Yo creo que por un lado hay que avanzar en buscar energías alternativas. Y mientras tanto, sí, comercializar con otros países de Latinoamérica, que necesitan muchas cosas que tenemos nosotros y que
producen petróleo. ¿Por qué no comerciar de una manera justa con esos países y hacer un intercambio? Nosotros producimos alimentos, vuelvo a insistir, alimentos que faltan en otros lugares. Hay lugares que no tienen una tierra tan privilegiada como la nuestra y a lo mejor tienen solo un monocultivo o uno o dos cultivos. Nosotros tenemos una variedad tremenda que hace falta en otros lados. Bueno, ¿por qué no trasladar eso y canjear, por ejemplo, por petróleo, por gas, de una manera justa? Se pueden hacer muchas cosas. O sea, incluso importar o exportar no es malo en sí mismo, sino es cómo se hace, al servicio de qué, ¿no es cierto? Y yo creo que todo vale antes de terminar haciendo lo que se quiere hacer con este tipo de explotaciones. Alejandro, usted estuvo en Neuquén, fue uno de los protagonistas. ¿Podría contarnos cómo vio a la gente, al vecino neuquino, los pueblos originarios, y por qué cree que se desató en una represión? Bueno, yo creo que acá uno de los problemas es que no hay ningún gobierno que pueda autotitularse dueño de los recursos naturales, ni hacer lo que se está haciendo, donde nos van a comprometer a todos los argentinos, y en particular a la población de Neuquén, a un acuerdo tan nefasto desde el punto de vista económico y ambiental. La población de Neuquén está completamente en contra de esto. Y por más que han hecho una campaña millonaria para convencerlo, cada encuesta que se hace da que más gente está en contra de este acuerdo. La gente se quiso manifestar, quiso tratar de dialogar con sus representantes, que son los legisladores que los hicieron votar un acuerdo a libro cerrado y sin saber las condiciones en las que se votaba, porque es secreto, y no se les ocurrió otra a los gobernantes que la represión como único camino. Yo creo que habría otras. Por ejemplo, ¿por qué no se hace una consulta en Neuquén e incluso a nivel nacional y se abre un debate para ver qué opina la población? Yo creo que eso es democráticamente lo más justo para temas tan sensibles como esto y permitirían evitar los conflictos como lo que se está dando y realmente que seamos entre todos, que somos dueños todos de los bienes naturales, ningún gobierno es dueño, los que decidamos qué queremos hacer con ellos. Yo creo que no hacen consultas ni abren el debate porque saben que lo van a perder. O sea, yo me refiero mucho a lo de la mega minería, porque allí hubo una campaña similar a la que se está haciendo ahora con relación al fracking, que ya no había ninguna otra forma de conseguir los minerales que se necesitaban conseguir y que por lo tanto prácticamente iba a haber un caos si no se hacía este tipo de explotación. Bueno, los pueblos dieron su respuesta con las movilizaciones masivas que se dieron en Famatina, en Esquel, etc. O sea, la gente no está dispuesta para permitir la sed de ganancia entregar absolutamente todo. Yo creo que hay que hacer una consulta popular y que desde ya yo creo que esa consulta popular daría lo que dicen las encuestas, una mayoría muy grande contra todo este tipo de explotaciones. Y así se evitaría hechos como lo de Neuquén, que casi le cuestan la vida, ¿no es cierto?, a algunos pobladores, que lo único que hacían es ejercer su derecho a la protesta frente a algo que consideran tan injusto. Por lo que se vio, ¿no?, desde Buenos Aires, los pueblos originarios ya estaban asentados en la legislatura, luego fue creciendo la manifestación y algunos de los manifestantes habrían comenzado a agredir a la policía. ¿Esto fue lo que usted vio también? Bueno, ahí los pueblos originarios vienen siendo vanguardia en esto. Casi desde que se anunció el acuerdo, de hecho tomaron un poco el lugar donde se va a dar, haría el emprendimiento y desde ahí han jugado un rol de vanguardia. En esas jornadas, cuando se estaba por votar, también jugaron un rol de vanguardia estando desde un primer momento. Se convocó una movilización nacional. Esa movilización nacional, incluso con figuras nacionales, se invitó a personalidades de todo el arco político, social, de derechos humanos que se quisiera expresar, y esa movilización fue una movilización muy grande que convocó a muchas personalidades y a mucha gente de Neuquén. Allí, por supuesto, cuando se dan movilizaciones de ese tipo, es evidente que puede haber algún exaltado más o menos, o algún grupo un poco más violento que otro. Pero la movilización de conjunto era una movilización pacífica, que lo que intentaba era rodear una casa de gobierno que está prácticamente construida, una legislatura construida en un lugar casi inaccesible, porque está en una altura, ¿no es cierto?, y en un lugar que parece hecho todo como para que uno no pueda llegar, y allí
Es evidente que dieron la orden de evitar que la gente llegara hasta las puertas de la legislatura, y ahí se desató la represión. Que hubo gente que se protegió de la represión y que a partir de que se empezó a tirar gases y balas de todo tipo, respondió, pero ya es parte del tumulto que se arma cuando hay una fuerza represiva que tiene la orden de reprimir. Si no hubiera orden de reprimir, si hubiera hecho un vallado, la gente hubiera llegado hasta las escalinatas, hubiera expresado lo que opinaba y no hubiera pasado nada. Pero yo creo que el temor de los gobernantes es que la movilización siga y continúe, porque han votado la ley, pero no han logrado parar el repudio nacional. Y bueno, un poco cada vez que hay represión intenta ser aleccionador para que la gente no se mueva, para que en la próxima movilización no vaya. Yo creo que, bueno, el pueblo argentino está tan curtido en estos casos que se produce el efecto contrario. O sea, reprimen para que la gente no se movilice o se movilice menos, y lo que han provocado es hacer de esto una causa prácticamente nacional. De hecho, ya hubo 2 movilizaciones posteriores, ¿no es cierto?, a la firma del acuerdo, y se está armando una campaña por una consulta popular, que incluso para juntar firmas y para hacer todo tipo de actividades, que yo creo que va a ir teniendo la lógica de los próximos meses. Incluso se le está interpelando también a todos los partidos políticos que participan de las elecciones a que digan qué harían en caso de ser electos, porque estamos en un momento donde ha comenzado a haber un cambio político en el país. Entonces sería muy bueno que todos, ¿no es cierto?, los que se postulan para reemplazar al gobierno nacional hoy digan qué es lo que van a hacer para que todos podamos seguir, ¿no es cierto?, una vez que se produzca el recambio, si realmente cumplen con lo que hoy aparentemente es políticamente correcto, que es denunciar este acuerdo. Bien, amigos, esta ha sido la primera parte de el fracking aquí en Energía 21. El desafío está tomado. Nos vemos, Dios mediante, en 7 días. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.